Timoteo capítulo 2, del 4 al 6. Segunda de Timoteo 2, 4 al 6. Segunda de Timoteo 2, 4 al 6. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 4 al 6. Ninguno que milita no saben qué, leanlo alguien más porque no veo. Enreda. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. ¿Qué más? Hasta el 6. ¿6? El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hace unos instantes atrás hablábamos de la disciplina del Señor. ¿Verdad? Sabemos, cuando hablamos de disciplina, por lo regular pensamos en reprensión. Cuando alguien comete algún error, una falta, ¿verdad?, se le disciplina con el propósito de que se corrija. Pero, hermano, hoy vamos a hablar de otro tipo de disciplina, la cual debe de tener todo tipo de creyente. Todo el creyente que profese tener a Jesucristo debe de tener una disciplina. ¿Y qué es de lo que estamos hablando? Pablo nos compara, amados hermanos, como un ejército. Porque nosotros pertenecemos al ejército de Jehová. ¿Por qué creen que se le llama Jehová de los ejércitos? Somos un pueblo, una nación adquirida con un propósito el cual nosotros debemos de llevar a cabo, porque hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Y el propósito, hermano, es que dice Pablo escribiéndole en su segunda carta a Timoteo, porque Timoteo, hermano, era uno de los hijos espirituales de Pablo, el cual había tomado una responsabilidad en el ministerio, aunque él era muy joven, porque la misma palabra lo dice, cuando Pablo le dice en 1 de Timoteo 4, 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo era muy joven, sin embargo Dios lo había llamado a un ministerio para la causa, para la obra de Dios. Porque, hermano, todos nosotros tenemos en esta vida un propósito el cual seguir. No estamos aquí de paz simplemente por casualidad. No estamos aquí simplemente porque a Dios le plació. Hermano, estamos aquí porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros delineado en nuestras vidas. Amén. Dele honra y gloria a Dios. Precisamente el día de ayer estaba escuchando un documental donde hablaban sobre las atrocidades en el siglo XVI, de lo que hacían con los esclavos, hermano. Cómo muchos morían en el camino y muchos eran ultrajados, otros eran lastimados de muchas maneras para traerlos desde África a la América. Y hermano, cuando yo escuchaba este documental, daba gracias a Dios. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos dio la bendición de nacer en el tiempo de la libertad, hermano. En el tiempo en que usted es libre, y no solamente libre de la esclavitud que había en esos tiempos, sino libre porque Cristo nos libertó de la maldición del pecado. Amén. Él mismo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso yo daba gracias al Señor, porque nos dio a nosotros esa bendición de nacer en un tiempo precioso, en un tiempo hermoso. Escuchaba, hermanos, yo no sé cuántos han oído hablar de Newton.
¿Nadie ha oído hablar de este hombre? Era uno de los peores traficantes de esclavos que existió en aquellos tiempos. Pero Newton, hermano, llegó un tiempo donde Dios lo alcanzó. ¿Y saben quién compuso? Él fue el que compuso el canto de Amazing Grace. Wow. Canto que todas las iglesias, las películas cristianas, donde quiera se oye ese canto. ¿Por qué? Porque después de ser un capitán de un barco que trasladaba esclavos, ahora se convirtió a Cristo y se volvió un, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Evolucionista. O sea, hablaba de la libertad de la esclavitud. Y no solamente de la libertad física, sino ahora también hablaba de la libertad espiritual. Amén. Y hermano, nosotros, por la gracia de Dios, ahora tenemos esa virtud de que Dios nos escogió con un propósito y ese propósito se tiene que cumplir. Amén. Por eso nosotros nos hemos enfilado en un ejército el cual no tiene derrota. ¿Sabe, hermano? Uno de los ejércitos más importantes y tremendos de este mundo es el ejército de los Estados Unidos. El ejército de cualquiera, ¿verdad?, que tenga ese privilegio de pertenecer al ejército de los Estados Unidos, sabe que pertenece a uno de los mejores ejércitos que hasta el día de hoy no ha tenido derrota. Amén, amén. Amén. No ha tenido derrota. ¿Por qué? Porque primeramente las bases fundamentales de este país están en Cristo. Amén. Y cuando un ejército, hermano, está en Cristo, no tiene derrota. Solamente el Señor nos ordena, como le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estoy contigo donde quiera que tú vayas. Y es algo que nosotros tenemos que creer. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ninguno que milita, ninguno que se enreda y se enfila en el ejército, se enreda en los negocios, ¿verdad?, de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. En otras palabras, si nosotros nos enfilamos en el ejército celestial, no podemos mezclar el mundo con las cosas espirituales. Amén. Nos hemos, hermano, nos hemos inmiscuido en el mejor ejército. Porque ni los rusos, ni los estadounidenses, ni la Unión Europea, ni la OTAN, ni las Naciones Unidas tienen el mejor ejército que tiene Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque el ejército que tiene Jesucristo, hermano, es un ejército valiente, valeroso, dispuesto a todo, que no voltea para atrás, porque sabe que nuestro capitán es el Señor de señores, el Rey de reyes, Jesús, el que vino y murió por nuestros pecados. Aleluya. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Hermano, y como nosotros como soldados del Señor debemos de permanecer, porque dice claramente el Señor en Lucas 9:62: cualquiera que toma el arado y voltea para atrás no es digno de entrar al reino de los cielos. No es digno. Ningún, hermano, soldado que se ha infilado en cualesquier ejército debe de voltear para atrás. Debe seguir hacia adelante, llevar su meta, su propósito. Pero algo que le enseñan al soldado aquí en la tierra, hermano, es algo que nosotros los cristianos necesitamos aprender como hijos de Dios. Porque lo que se les enseña aquí al soldado, hermano, es primeramente: nadie va a la guerra sin prepararse. Amén. No existe ningún neófito en la guerra diciendo: lo agarramos de ahí del montón y ya está acá con una arma. No, tiene que prepararse. ¿Por qué? Porque la preparación es muy importante. Por eso nosotros en la iglesia tenemos una escuela dominical para preparar a los creyentes, porque el ministerio que Dios nos ha dado, dice claramente en Efesios 4:11, que Dios Él mismo constituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, al fin de perfeccionar a los santos.
La escuela dominical, hermano, es el lugar de preparación para que el soldado esté preparado para toda buena batalla, para no ser derrotado, para que no sea humillado por nuestros enemigos, para que comparta correctamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es triste, hermano, cuando conocemos a alguien y le queremos compartir el evangelio y aquella persona es un estudioso de la Biblia. Digo, ¿por qué? Porque, hermano, aunque haya gente que no quiere nada con Cristo, hay mucha gente que conoce de la Biblia. Por eso nosotros, dijo el Señor claramente en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas encontrarán la vida eterna. Tenemos que tener una preparación, hermano, para poder salir al campo de batalla. ¿Ven? Los soldados aquí se preparan. Y, hermano, y su estrategia, se preparan estrategias, les dan enseñanza de, ¿cómo se llama? Para auxilios, ¿verdad? De médicos, primeros auxilios. Tienen que aprender a primeros auxilios por si un compañero cae, ¿verdad? Para cuando un compañero cae en medio de la batalla, ellos saben qué hacer para ayudarlo, para mantenerle con vida. Y eso, hermano, tiene que ser también de la iglesia. La iglesia es un ejército el cual también debe de estar preparada, hermano, en el amor del Señor para levantar al caído. Amén, amén. Para no dejarlo en esa condición. Hermano, cuentan la historia de un soldado en la batalla que, hermano, él tenía en el batallón un compañero que era inseparable. Y, hermano, un día en la batalla su compañero salió herido y tuvieron que huir. Y el capitán le dijo, retirada, y ellos se fueron. Y él le decía, capitán, tengo que recoger a mi amigo. Está herido, déjeme ir. Y él le dijo, no vas a ir, tienes que salvar tu vida. Y él le decía, déjeme ir, mi capitán, déjeme ir. Y él le dijo, no. Y cuando él se descuidó, él se fue. Y, hermano, llegó y estaba el hombre todavía vivo. Y le dijo a aquel herido, le dijo, sabía que ibas a venir por mí. Gloria a Dios. Sabía que ibas a venir por mí. Y, hermano, y en el transcurso del camino, él muere. Y cuando llega ya con su capitán cargándolo, dijo, ¿para qué fuiste si está muerto? Dijo, sí, pero cuando yo llegué estaba vivo. Hermano, ese debe de ser el corazón de la iglesia. Somos un ejército, sí, pero ese ejército no existe en ningún país de un ejército que haya sido, hermano, instruido, que tenga que abandonar a su compañero simplemente porque está herido. La iglesia, hermano, tiene que empezar a trabajar de esta manera. Por eso son los primeros auxilios. Hermano, otra cosa que se les instruye a los soldados es a sobrevivir. Amén. Amén, amén. Les enseñan a sobrevivir. Hermano, a poder, si quedan solos allá en el monte o en el desierto o en un lugar desolado, ellos saben cómo sobrevivir. Y eso es lo que le falta a la iglesia de hoy, hermano. A la iglesia de hoy le falta cómo aprender a sobrevivir. Amén. Es verdad que somos un ejército y somos un pueblo unido, pero a veces nos toca pasar por luchas y pruebas solitos, hermano. Amén. A veces no está el pastor, a veces no está el hermano, a veces no está la hermana. Y, hermano, tenemos que aprender a sobrevivir, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Amén, amén. Dios nos ha dado un espíritu de poder, hermano, de amor y de dominio propio. Tenemos que aprender a sobrevivir en este mundo. Amén. ¿Qué pasaría si usted se quedara solo, si no tuviera una iglesia, si no tuviera un pastor que lo dirigiera? ¿Qué pasaría? Si, hermano, se desanimaría, dijera, no, aquí me voy a quedar a morir porque ya estoy solo. No, hermano, ningún soldado hace eso. Hermano, lucha por sobrevivir hasta encontrar la salida. Son cosas grandiosas, hermano, que nos enseña el mundo. Por eso el Pablo nos compara con un ejército. Amén.
Amén. Y un ejército, y un soldado del ejército de Dios, hermano, primeramente está su trabajo, su ejército, donde él pertenece, su batallón al cual pertenece. Ahí no existe esposa, esposo, hijos, ni padres, ni madres, ni suegros, ni suegras, ni tíos. ¿Por qué? Porque dijo el Señor, si aquel soldado que se enfila en el Señor no deja padre ni madre por seguirme a mí, no es digno de entrar al reino de Dios. Amén. Y aunque a veces a nosotros como padres nos duele estas cosas, hermano, cuando alguien está en el ejército de Dios, nos debemos de gozar más. Amén, amén. Amén. De gozarnos. ¿Por qué? Porque estamos en el ejército que no pierde. El ejército que tarde que temprano va a tener victoria. Ninguno que, dice el apóstol Pablo, ninguno que milita en los negocios, en el ejército celestial se enreda en las cosas del mundo. Tampoco el atleta, hermano, dice, tampoco el atleta puede ganar o puede ser coronado si no pelea legítimamente. Hermano, como siervos de Dios, tenemos que pelear la buena batalla legítimamente, mi hermano. Porque somos el ejemplo, somos la persona a seguir aquí en la tierra. Por eso Pablo decía, si no pueden imitar a Cristo, imítenme a mí que soy de Cristo. O que imito a Cristo. Somos el ejemplo, hermano. Y tenemos que pelear legítimamente. Y cuando hablamos de pelear legítimamente, estamos hablando de ser correctos, íntegros, rectos, para que la gente cuando venga a ver el reino de Dios, hermano, haya hombres dispuestos a llevarlos por el camino que lleva a la vida eterna. Amén, amén. Amén. Si no peleamos legítimamente, no podemos hacer trampa. ¿Sabe? Una vez el equipo de fútbol de México, creo que fue en el 90 o en algo así, no recuerdo exactamente qué año fue, no fue al mundial. ¿Por qué no fue al mundial? No porque no fueran capaces de ir, no porque no fueran elegibles para ir, simplemente por tramposos. Metieron muchos jóvenes menores de edad y les dieron actas de nacimiento de mayoría de edad. Y eso es pelear ilegítimamente. Amén. Por eso no fueron al mundial, hermano. Esa vez México no estuvo. Pero, hermano, como hijos de Dios debemos de ser aún mejores que esta gente. ¿Por qué? Porque somos el pueblo genuino de Dios. El pueblo santo del Señor, dispuestos a todo por la causa de Cristo. ¿Por qué cree que sigue diciendo el apóstol Pablo? El labrador sí trabaja. Amén. El labrador sí trabaja. Si no trabaja, por eso el otro día le decía yo a la hermana, nomás dele de comer a los que trabajaron. El que no trabaja. El que no trabaje, que no coma. Bueno, lo bueno que tuvieron misericordia y me dieron a mí también, ¿verdad? Entonces, dice aquí, el labrador si trabaja, merece. Amén. Merece, es digno de recibir lo primero. Amén. Entonces, tiene que haber, hermano, ¿por qué? Un soldado, un atleta y un labrador. Todos hablan de un diferente trabajo, pero al final viene siendo trabajo. El atleta, hermano, tiene que prepararse, ejercitarse, dejar todo tipo de vicio, dejar todo lo que le afecte para su competencia. El labrador tiene que trabajar, labrar la tierra, hermano, dejar caer la semilla, echar el fertilizante, regar aquella semilla para que salga el fruto. Es un proceso. No es tan fácil, no es de, aventé la semilla y ya me voy para la casa y esperar sentadito a que crezcan solitos. No, hermano, es un proceso. Y los soldados, hermano, para llegar, ¿por qué creen que
un soldado pasa a ser sargento y luego pasa a ser teniente, capitán, coronel, general. ¿Por qué? Porque van en un proceso de crecimiento. Amén. No puede llegar y decir, óigame, yo soy soldado, acabo de entrar, pero quiero de general como la ven. Decía una persona allí en el trabajo de Yareli, yo soy adulto, ¿por qué la pusiste a ella de manager? Yo debería de ser la manager y no ella. Le dijo el patrón, pero si tú acabas de llegar y ya quieres ser manager. No puede ser tan fácil, hermano, es un proceso. A menos de que la persona esté capacitada, haya estudiado para eso, entonces no puede agarrar otro trabajo porque ese es su trabajo. Pero tampoco puede ser el dueño. Amén. Es el manager, no es el dueño. El dueño de nosotros se llama Jesús de Nazaret. Él es el único, hermano, que es el merecedor de toda honra y de toda gloria. Somos nosotros sus trabajadores. Amén, amén. Amén. Somos sus trabajadores, mayordomos de lo que Él nos ha dado en esta tierra. Hermano, quizás usted diga, pero yo soy líder. Sí, líder aquí en la tierra, pero tu líder está en el reino de Dios. Y a Él nos debemos. Y para Él estamos trabajando. Y para, hermano, alcanzar el reino de Dios para muchas personas. Porque el reino de Dios se ha acercado. Pero solamente los valientes lo arrebatan. Amén, amén. Ese es nuestro trabajo, hermano. Cuando un soldado se jubila, hermano, llega se jubila porque logró llegar a donde tenía que llegar. Amén. Nosotros no tenemos jubilación. Aunque nos jubilamos aquí en la tierra para agarrar a un beneficio, nosotros no podemos jubilarnos de ser cristianos. Amén. Amén. Yo podría jubilarme de pastor, pero no de ser cristiano, porque de ser cristiano va a ser hasta que yo me muera. Amén. Y después, hijo de Dios para siempre, por siempre y para siempre. Amén. A Él se la honra y la gloria. Recuérdalo bien. Usted está enfilado en un ejército en el cual el Señor demanda de nosotros y dice claramente, mira que te mando. Amén. Esfuérzate. No es tan fácil. Sé valiente. Los cobardes, dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes no entrarán al reino de Dios. Amén. Hay que ser valiente. No temas, ¿por qué vamos a temer si estamos en el mejor ejército, hermano? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales para derrotar fortalezas. No desmayes. ¿Por qué, hermano? Porque una persona que desmaya está fuera de servicio. Amén. Está fuera de servicio. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, mire qué tremendo, estoy contigo donde quiera que tú vayas. Amén. A Él sea la honra y la gloria. Por eso esta mañana, recuérdelo siempre. 3 cosas importantes que necesita el cristiano. Acordarse de la preparación, recordarse de los que están caídos y también, hermano, aprender a sobrevivir en esta vida que es tan tremenda para nosotros, el pueblo de Dios. Amén. Usted no está solo, usted tiene a Cristo. Y aunque no esté el hermano, o no esté la hermana, o no esté el pastor, usted tiene al pastor de pastores. Amén. Y no lo tiene a su lado, lo tiene aquí. Amén, amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre, hermanos. Oremos en esta mañana, dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Señor Jesús, te damos gracias por las bendiciones que nos das.
Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos has dado libres, porque nos has dado la bendición de ser un ejército triunfador, un ejército el cual, Señor, no tiene derrota. Gracias, Padre. Perdona nuestras faltas, despídenos en paz, mas no de tu presencia. En el nombre de Jesús.